Bendiciones a todos, Dios los bendiga. ¿Se han preguntado con quién es la comunión íntima de Dios? El Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Más que nunca, como hemos estudiado por semanas, hay algo que falta en nuestras iglesias, en nuestra adoración, en nuestras oraciones, pero sobre todo en nuestras vidas personales. Y es el ingrediente que abre las puertas a la intimidad y la pasión en nuestra relación con Dios. Es lo que mantiene nuestras vidas puras, reales, lo que nos transforma en verdaderos hijos de Dios, y es el temor de Dios. Pero si no entendemos que hay un orden, que hay una gloria, hay un juicio y hay un temor, jamás vamos a poner en práctica lo que la palabra nos dice. El viernes pasado estudiamos la primera parte, hoy veremos la segunda parte de orden, gloria, juicio y temor. Dice segunda de Crónicas 5:14: y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Una vez que el tabernáculo fue levantado, el orden divino fue logrado. Y tan pronto como cada cosa estuvo ubicada en su lugar, dice Éxodo 40, del 34 al 35. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Después de nuestro estudio sobre la gloria de Dios, podemos comprender por qué el amigo de Dios, Moisés, no pudo entrar ahí. La gloria de Dios había llenado el tabernáculo. La gloria de Dios manifestada y permanente en Israel trajo una tremenda bendición. En la presencia de Dios hubo provisión, guía, salud y protección. Ningún enemigo podía ponerse delante de Israel. La revelación de su palabra fue abundante. Estuvo también el beneficio de tener la nube de su gloria para cubrir a los hijos de Israel del calor del desierto en el día, así como para proveer calor y luz para ellos durante la noche. No faltó nada de lo que ellos necesitaban, pero también hubo juicio. Previamente Dios había instruido a Moisés: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Éxodo 28:1. Esos hombres fueron apartados y adiestrados para ministrar al Señor y ponerse en la brecha por el pueblo. Sus responsabilidades y parámetros para la adoración fueron enmarcados en cada instrucción específica dada por Dios a Moisés. Su capacitación fue parte del orden divino, y a través de esas instrucciones y de ese adiestramiento, esos hombres llegaron a ser consagrados. Con cada cosa en su lugar, su ministerio comenzó. Y leamos cuidadosamente qué hicieron dos de esos sacerdotes después que la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Dice Levítico 10:1: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Notemos que Nadab y Abiú ofrecieron un fuego profano delante de la presencia de Dios. Una de las acepciones de profano, o de las definiciones de profano según el diccionario, es irreverente con lo sagrado. Eso significa tratar como común a aquello que Dios llama santo o sagrado. Estos dos hombres tomaron los incensarios que habían sido apartados para la adoración del Señor y pusieron en ellos fuego e incienso de su elección, no los que Dios había ordenado. O sea, se condujeron sin cuidado con aquello que Dios había llamado santo
y mostraron falta de reverencia. Vinieron irrespetuosamente a la presencia de Dios, portando una ofrenda inaceptable. Trataron a lo santo como si fuera común. Pero ¿qué sucedió como resultado? Levítico 10:2 dice: y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Esos dos hombres fueron instantáneamente juzgados por su irreverencia. Se encontraron con una muerte repentina. Su irreverencia ocurrió después de la manifestación de la gloria de Dios. Aunque ellos eran sacerdotes, no fueron exceptuados de rendir honor a Dios. Pecaron por acercarse a Dios como si fuera algo común. Se habían familiarizado tanto con su presencia. Ahora, ¿cuáles fueron las palabras de Moisés en este juicio de Dios? En Levítico 10:3 dice: entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Dios ha sido claro acerca de que la irreverencia puede no sobrevivir delante de su presencia. Dios no puede ser burlado, dice Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y hoy no ocurre en forma diferente, porque Dios continúa siendo el mismo santo Dios. Hebreos 13:8 dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. No podemos ser admitidos en su presencia con una actitud irrespetuosa. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, sobrinos de Moisés, ellos lo sabían, pero él sabía que era mejor no cuestionar el juicio divino. Dios era justo. Y en efecto, Moisés advirtió a Aarón y a los dos hijos sobrevivientes que no se lamentaran, que ni llevaran luto para no morir igual que los otros dos. Esto hubiera deshonrado al Señor. Por lo tanto, los cuerpos de Nadab y Abiú fueron sacados fuera del campamento y quemados. Y otra vez vemos el patrón de Dios, un orden divino, una gloria de Dios revelada y luego juicio por la irreverencia, por no tener temor de Dios. Uy, esto hasta enchina los pelos del cuerpo. Ahora, unos 500 años más tarde, Salomón, hijo del rey David, comenzó un templo para la presencia de Dios, y fue un emprendimiento grande. El almacenaje de los materiales, la mayoría de los cuales habían sido conseguidos bajo el reino de David, fue realmente enorme. Antes de su muerte, David le dijo a Salomón, en Primera de Crónicas 22, 14 al 16, he aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Salomón agregó a los materiales que ya estaban y comenzó el templo en el 4º año de su reinado. El diseño del templo fue magnífico y su ornamentación y detalle fueron extraordinarios. Aún con una fuerza de trabajo de decenas de miles de hombres, la preparación de los materiales y la construcción tomó 7 años completos. Luego leemos en 2 de Crónicas 5:1, acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado y puso la plata y el oro y todos los utensilios en el tesoro de la casa de Dios. Entonces Salomón reunió a Israel en Jerusalén, donde el templo fue levantado. Y dice 2 de Crónicas 5:7, y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar.
Los sacerdotes se santificaron a ellos mismos. No habría irreverencia ante la presencia de Dios. Ellos recordaron el destino que habían sufrido sus parientes, Nadab y Abiú. Entonces los levitas, cantores y músicos se pararon al este del altar, vestidos de lino blanco, y con ellos estaban 120 sacerdotes acompañados con trompetas. Otra vez tenemos un gran cuidado, un tiempo y una enorme cantidad de trabajo y preparación, trayendo orden divino. ¿Y qué viene después del orden divino? Pues leámoslo. Dice segunda de Crónicas 5:13 al 14. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Cuando el orden divino fue establecido, la gloria de Dios fue revelada, y nuevamente tan abrumador que los sacerdotes no pudieron ministrar, puesto que la gloria de Dios había llenado el templo. Pero, ¿qué vino a continuación de la revelación de la gloria de Dios? Vemos otra vez una irreverencia delante de su presencia y de su palabra, y vino el juicio. Aunque los israelitas sabían lo que él haría, sus corazones crecieron sin cuidado ante lo que Dios llamaba santo y sagrado. Dice en segunda de Crónicas 36, 14 al 16, también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Ellos ridiculizaron a los mensajeros y menospreciaron sus palabras de advertencia. La gente se burló de los profetas de Dios. Y hemos visto la misma evidencia de falta de temor en el día de hoy. Lo podemos ver claramente. Israel y Judá sufrieron juicios repetidos por sus faltas de reverencia y temor a la sagrada presencia de Dios y a su palabra. Ese juicio llegó a su punto climático cuando los descendientes de Abraham fueron llevados cautivos a Babilonia. Dice segunda de Crónicas 36, 16, 19. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio, por lo cual atrajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Ahora piensa cuidadosamente acerca de esto. Hemos visto 3 relatos, desde el viernes: el jardín, el tabernáculo y el templo. Y en cada caso el juicio fue severo. Cada uno resultó en muerte y destrucción. Lo que es más estremecedor es el hecho de que no estamos hablando de gente que nunca hubiera experimentado la gloria de Dios o su presencia. Estos juicios fueron contra aquellos
que no solo habían escuchado su palabra, sino que habían caminado en su presencia y experimentado su gloria. Ahora que hemos puesto un fundamento del Antiguo Testamento, sigamos adelante a los días del Nuevo Testamento nuevamente y descubriremos algunas verdades, así como unas excitantes revelaciones. Segunda de Corintios 6:16 dice: porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos. Bajo el antiguo pacto, la gloriosa presencia de Dios habitó primero en el tabernáculo, luego dentro del templo de Salomón. Pero ahora Dios se prepara para ir a un lugar donde Él siempre deseó estar, un templo no hecho de piedra, sino fundado en los corazones de sus hijos e hijas. Y nuevamente, debe haber primero un orden divino. Y esta vez el énfasis no está en un orden externo, sino en uno interno. Ahí en el lugar secreto del corazón es donde próximamente será revelada la gloria de Dios. Este proceso de orden y transformación comenzó con el ministerio de Juan el Bautista. Habría sido un error ver a Juan como un profeta del Antiguo Testamento. Por eso la Biblia describe su ministerio como principio del Evangelio de Jesucristo en Marcos 1:1. Su predicación se encuentra al comienzo de cada uno de los 4 evangelios. Jesús enfatiza esto al declarar en Lucas 16:16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Notemos que no dice la ley y los profetas eran hasta mí. El nacimiento de Juan fue anunciado a su padre por un ángel. La legitimidad de su ministerio fue resumida por estas palabras en Lucas 1:16 y 17. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Notemos que dice que iba a preparar al Señor un pueblo dispuesto, tal como Dios había ungido a los artesanos y constructores en los días de Moisés para construir el tabernáculo. Así ungió a Juan para preparar el templo, no hecho con manos. Por el Espíritu de Dios, él comenzó el proceso de preparación para el nuevo templo. El profeta Isaías profetizó de Juan en Isaías 43:3-5. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová. Esas montañas y collados no eran fortalezas de elementos naturales, sino más bien el orgullo del hombre que se opone a los caminos de Dios. El altanero orgullo humano debía ser bajado, la irreverencia y la necedad tenían que ser confrontadas y niveladas en preparación para la revelación de la gloria de Dios. La palabra hebrea para torcido en el versículo anterior es akob. El diccionario bíblico lo define como fraudulento, engañoso, contaminado, torcido. Es fácil ver que torcido no está en referencia a la pérdida de rectitud física. Una traducción más apropiada para esta palabra sería engañoso. O sea, Juan no fue enviado a aquellos que no conocían el nombre del Señor. Fue enviado a quienes ya estaban en pacto con Jehová. Israel se había vuelto religioso, creyendo que todo estaba bien. Dios vio a los israelitas como ovejas perdidas. Los miles que fielmente asistían a las sinagogas permanecían sin tomar conciencia de la verdadera condición de sus corazones. Fueron engañados y pensaban que su adoración y servicio eran aceptados por Dios. Pero Juan expuso a la luz este engaño y tales decepciones y sacudió el inestable fundamento sobre el cual habían asumido su justificación como descendencia de Abraham.
Él trajo a la luz el error en la doctrina de sus ancianos y mostró que las oraciones estereotipadas carecían de pasión y poder. Mostró la futilidad de pagar los diezmos mientras despreciaban y hasta robaban al pobre. Él señaló lo vano de sus hábitos religiosos muertos y reveló claramente que la dureza de sus corazones estaba muy lejos de Dios. Juan llegó predicando el bautismo de arrepentimiento en Marcos 1:4. La palabra griega para bautismo es baptismo y es definida como inmersión. De acuerdo al diccionario, inmersión significa acción de sumergir. Entonces, el mensaje de Juan no era un mensaje parcial, sino radical, un completo cambio de corazón. Las confrontaciones más fuertes de Juan destrozaron la falsa seguridad que los israelitas habían fundamentado en sus engaños fuertemente enraizados. Su mensaje fue un llamado a los hombres a volver sus corazones a Dios. Su asignación divina fue nivelar el terreno de los corazones que lo recibieron. Los collados del orgullo y las altivas colinas de la religión fueron aplastadas, preparando a la gente para recibir el ministerio de Jesús. Y una vez que el trabajo de Juan fue terminado, Jesús vino a preparar el templo sobre el nivel del terreno de la humildad, hasta que el proceso de construcción fuera terminado. Jesús puso el fundamento y construyó, como dice Primera de Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y una vez más, las palabras de Dios trajeron orden divino, pero esta vez sus palabras fueron reveladas como la palabra de Dios hecha carne. Jesús es el constructor principal, dice Hebreos 3:1-4. No solo por sus enseñanzas, sino también por la vida que vivió. En cada situación Él señaló a la humanidad el camino aceptable del Señor. Y aquellos que recibieron el ministerio de Juan estuvieron listos para recibir el trabajo del constructor principal. Al contrario, aquellos que rechazaron a Juan no estuvieron preparados para recibir las palabras de Jesús, ya que el terreno de sus corazones estaba disparejo e inestable. Ningún fundamento había sido puesto. Ellos eran como sitios de construcción sin preparar, incapaces de soportar un santuario. Y Jesús contestó al orgullo religioso que se le resistía en Mateo 21:32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. O sea, eran los pecadores de aquellos días quienes recibieron el mensaje de Juan y abrieron sus corazones a Jesús. En Lucas 15:1 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Ellos no habían sido consolados por su religión y sabían que necesitaban un Salvador. Cuando Jesús terminó todo lo que su Padre le había mandado hacer en su ministerio terrenal, fue enviado a la cruz como el cordero sacrificial por Caifás, el sumo sacerdote. Fue el último y más crucial paso en la preparación del templo en el corazón del hombre. El sacrificio de Jesús eliminó la naturaleza pecaminosa que separaba al hombre de la presencia de Dios desde la caída de Adán. Y vimos la ofrenda del cordero sacrificial anunciada en el levantamiento del tabernáculo y en la dedicación del templo. Cuando el tabernáculo fue levantado, Aarón, como sumo sacerdote, hizo ofrendas al Señor, y una de ellas era un cordero sin mancha. Una vez que esto fue hecho, entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo.
en Levítico 9:23. Fue poco después de eso que Nadab y Abiú fueron juzgados y quemados. El sacrificio del Cordero de Dios es anunciado en la dedicación también del templo de Salomón, en 2 de Crónicas 7, 4 al 5. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová, y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, y así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Y fue ese mismo día en que la gloria del Señor fue revelada en el templo. El escritor de Hebreos compara el sacrificio de Cristo con aquello ofrecido en el tabernáculo y en el templo, diciendo en Hebreos 9:12: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesús, el Cordero de Dios colgando de la cruz, arrojó cada gota de su inocente y real sangre por nosotros. Una vez que esto fue realizado, el velo del templo fue rasgado en dos, de arriba a abajo, como dice Lucas 23:45. Y Dios salió. La gloria de Dios nunca más sería revelada en un edificio hecho con manos, porque pronto su gloria sería revelada en el templo en el que siempre había querido habitar. Ahora, ¿qué sucedió tiempo después de la resurrección de Jesús? Dice Hechos 2, 1 al 3. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Otra vez, la gloria de Dios es manifestada, y notemos que estaban todos unánimes juntos. Hay un orden divino. ¿Cómo pueden estar 120 personas en común acuerdo? La respuesta es simple: todos habían muerto a sí mismos, no tenían agendas. Todo lo que importaba era que debían obedecer las palabras de Jesús. Sabemos que Jesús ministró a cientos de miles en sus 3 años y medio de ministerio. Multitudes lo siguieron. Después de su crucifixión y resurrección, se apareció a más de 500, como dice 1 Corintios 15:6. Y solo en el día de Pentecostés encontramos a 120 en la casa donde el Espíritu de Dios cayó, en Hechos 1:15. Es interesante notar que el número siguió bajando en lugar de aumentar. ¿Dónde estaban los miles después de la crucifixión? ¿Por qué se le apareció solo a 500? ¿Y por qué en el día de Pentecostés solo estaban 120? Después de su resurrección, Jesús le dijo a la gente que no se fuera de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, en Hechos 1:4. Yo creo que todos los 500 esperaron inicialmente la promesa, pero a medida que los días pasaban, el tamaño del grupo disminuía, impacientes. Algunos pueden haber concluido: bueno, pues tenemos que seguir viviendo nuestras vidas, Él ya se fue. Otros pueden haber ido a la sinagoga a adorar a Dios en la forma tradicional, haber vuelto a sus tradiciones y costumbres. Aún otros pueden haber hecho referencia a las palabras de Jesús: debemos ir a todo el mundo y predicar el Evangelio, y es mejor que nos vayamos ahora mismo y lo hagamos. Y el Señor esperó hasta que aquellos que permanecieron tuvieran la resolución interior de decir: aunque nos pudramos, no nos moveremos de aquí, porque el Maestro dijo que esperáramos. Solo aquellos que estaban completamente rendidos al Maestro podrían cumplir tal mandamiento. Ninguna persona, actividad o cosa importante, tanto como la obediencia a sus palabras, importaba nada más que eso. Esos fueron aquellos que temblaron, que tenían temor ante sus palabras, como dice Isaías 66:2. Temieron a Dios
Y como leímos al principio en el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¿Si entiendes esa palabra? Ahora, los que permanecieron habían escuchado atentamente cuando Jesús le habló a la multitud, diciendo en Lucas 14:27 al 30, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, dice en el verso 33. Jesús deja claro que para seguirlo a Él, primeramente debemos ver el costo. Hay un precio para seguir a Jesús y Él puso claramente esa cantidad. El precio no es nada menos que nuestras vidas. Y tú puedes cuestionar: bueno, pensé que la salvación era un regalo, algo que no había comprar. Y sí, claro que sí, la salvación es un regalo que no puede ser comprado o ganado. Sin embargo, tú no la puedes retener si no das tu vida entera a cambio, porque aún el regalo debe ser protegido. De no ser así, va a ser perdido o robado. Jesús exhortó en Mateo 10:22, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La fortaleza de perseverar se encuentra en dar libremente nuestra vida. Un verdadero creyente, un discípulo, pone su vida enteramente para su maestro. Los discípulos son inmutables, no cambian. Los convertidos y espectadores pueden desear los beneficios y bendiciones, pero les falta la valentía de permanecer hasta el final y tarde o temprano abandonarán a Jesús. Jesús, Él dio la gran comisión en Mateo 28:19. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Él nos envió a ser discípulos, no convertidos. El remanente que quedó en el día de Pentecostés dejó de lado sus sueños, sus ambiciones, metas y agendas, y esto creó una atmósfera donde podían tener un mismo propósito y un mismo corazón. Esa es la unidad que Dios desea tener y traer en nosotros hoy. Ha habido varios movimientos para la unidad en nuestras ciudades entre algunos líderes e iglesias. Nosotros venimos juntos y buscamos unidad, pero debemos recordar que solo Dios puede realmente hacernos uno. A menos que dejemos de lado todo lo demás, tarde o temprano las agendas escondidas saldrán a la superficie. Cuando hay motivos escondidos, las relaciones se desarrollan en un nivel superficial. El producto es falto de profundidad e improductivo. Podemos tener la unidad de propósito sin obediencia al corazón de nuestro Maestro. Entonces, nuestra productividad es vana. Por eso, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127:1. Dios aún está buscando por aquellos que tiemblan ante su palabra. Ahí es donde se encuentra la verdadera unidad. Y te quiero dejar con esto para mañana. Todos los que estaban juntos en el día de Pentecostés tenían verdadera unidad. Eran uno en propósito con su maestro. Sus corazones estaban en orden. La preparación para el ministerio de Juan se había acoplado al ministerio de Jesús, resultando en orden divino. Este orden había sido alcanzado en los corazones de los hombres, en línea con el patrón de Dios. Después de que ese orden divino fue alcanzado, la gloria de Dios fue revelada. Por eso, ¿qué sucedió ese día? Hechos 2:2 al 3 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Una porción de la gloria de Dios se manifestó en aquellos 120 hombres y mujeres. Tengamos en cuenta
que lenguas de fuego reposaron sobre cada uno de ellos. Olvidemos la imagen que tú has tenido en los libros de la escuela dominical sobre este episodio. Dice que todos ellos fueron bautizados e inmersos en el fuego de su gloriosa presencia. Ahora, esto no fue la completa y develada gloria de Dios, ya que ningún ser humano ha podido permanecer ante la completa gloria de Dios, como dice Primera de Timoteo 6:16. No obstante, la manifestación fue lo suficientemente fuerte como para atraer la atención de multitudes de devotos judíos temerosos de Dios, quienes residían en Jerusalén provenientes de todos los países, como dice Hechos 2:6-7. Y en respuesta a esto, Pedro se paró y predicó el evangelio a ellos, y ese día fueron salvas y sumadas a la iglesia unas 3,000 personas. No fue un servicio programado, no había habido ningún anuncio o promoción, y como resultado, dice Hechos 2:43, sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dios había revelado parte de su gloria y la gente estaba asombrada por su presencia y poder. Y el continuo, mejor dicho, Dios continuó manifestándose, trabajando en una forma poderosa, porque diariamente había testimonios de milagros, de sanidades, de maravillas hechas por manos de los discípulos. No se podía negar la obra de la poderosa mano de Dios. Hombres y mujeres vinieron al reino. Aquellos que previamente habían dado sus vidas a Jesús fueron refrescados por la presencia de su Espíritu. Pero como ya hemos visto, si Dios revela su gloria y la gente vuelve a perder el temor de Dios, ciertamente habrá juicio. De hecho, cuanto más grande es la gloria, más grande y rápido será el juicio. Mañana veremos y examinaremos de cerca el trágico evento que sucedió poco después de la revelación de la gloria de Dios. El título de mañana te lo adelanto: una ofrenda irreverente, sin temor. Pero vamos a orar, que el estudio del viernes y la segunda parte de hoy, de orden, gloria, juicio y temor, que traiga eso de verdad a nuestra vida, el temor de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y la honra, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Te damos todo el honor, Señor. Gracias porque eres un Dios de maravillas, de gloria, de poder, Señor. Y que tú te manifiestas a cada uno de nosotros, Señor, de la manera en que tú lo deseas, porque eres un Dios soberano. Hoy, como hemos estudiado, que el temor tuyo, Señor, nos inunde, porque la comunión íntima es con los que te temen, Señor, y a ellos harás conocer tu pacto. Que hoy sea conocido tu pacto en cada corazón de cada hombre y mujer que escuchen tu palabra. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.